Hola a todos, bueno, bienvenidos a este video. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es analizar eh, un tema que se relaciona con la Primera Guerra Mundial, ya que recordemos que 1917 había sido un año clave, debido a que ingresa a Estados Unidos, pero también salía Rusia de la guerra. Si bien una cosa no se relaciona con otra, ya que habíamos dicho que la salida de Estados Unidos se debía al hundimiento del transatlántico Lusitania, ¿sí? Y eso provoca que Estados Unidos ingrese al conflicto, hundimiento no provocado por submarinos alemanes. Eso por un lado. Pero por otro lado, 1917 había sido un año clave debido a que Rusia había salido de la guerra. ¿Por qué sale Rusia de la guerra? Bien, esto se debe en gran medida a la Revolución Rusa. ¿Sí? Lo primero que tenemos que pensar es qué significa el concepto de revolución antes de comenzar a analizar este rombo interpretativo que está en la pantalla. El concepto de revolución significa cambio, significa transformación, significa ruptura. Y este concepto se aplica perfectamente a lo que sucede en Rusia a partir de 1917. Recordemos que para que se dé una revolución, ¿sí? Yo debo buscar elementos negativos, es decir, ningún pueblo hace una revolución, ¿sí? Cuando está todo bien. En general las revoluciones se hacen cuando existen condiciones negativas que afectan a la sociedad y a la población desde diferentes variables, políticas, económicas, sociales, ¿sí? La influencia de las ideas también es importante, desde lo cultural, aunque no tenga que ver propiamente con las condiciones materiales. Haciendo esa salvedad, ¿sí? de cuándo se hace una revolución, ¿sí? Cuando la salvedad de lo que significa el concepto de revolución, cambio, transformación, ruptura, como dije, tenemos que también tener en cuenta que las revoluciones, en estos casos, como en este ejemplo que nosotros vamos a ver de la Revolución Rusa, la hacen los sectores que más sufren o que peor condiciones tienen en el contexto que nosotros vamos a analizar. En este rombo interpretativo, que obviamente tiene 4 partes, tienen señaladas cada una de las partes mediante una estrella con un número para que puedan seguir de alguna manera el orden de las cuestiones que yo les voy a presentar, ¿sí? Vamos a comenzar con la parte número 1, ¿sí? Es decir, la que está acá arriba, en el costado izquierdo. Las causas políticas de la revolución. ¿Quién gobernaba Rusia hasta 1917? Bueno, lo que tenemos es una autocracia. ¿Qué significa el concepto de autocracia? Significa el gobierno de uno mismo. Es decir, gobernaba una sola persona sin consultar a nadie. ¿Sí? No existía la democracia propiamente dicha. Lo que existía era una autocracia zarista. Es decir, el zar, que era la figura, gobernaba sin consultar a nadie. En este caso, el último de los zares es Nicolás II, que pertenece a una familia que son los Romanov. ¿Sí? La dinastía Romanov, con una familia que permanece, como en este caso, más de 300 años en el poder, ¿sí? Ya pasa a ser una dinastía, es la que gobernaba Rusia. ¿Sí? Entonces, la forma de gobierno es una autocracia. La familia es la dinastía Romanov. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de lo negativo de lo político, tenemos una sola persona gobernando, con determinados pilares que después vamos a analizar, que eran la iglesia, el ejército, la burocracia, ¿sí? Pero la mayoría del pueblo se mantenía al margen de las decisiones políticas. Entonces ya encontramos un fuerte elemento, ¿sí? Desde lo político para justificar la revolución y para entenderla, ¿no? La poca participación de la mayoría de la población en los elementos políticos. ¿Qué pasa desde lo económico? Y pasamos al segundo elemento, político, económico. Desde lo económico tenemos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial sobre la población rusa. ¿Cómo afectó la Primera Guerra Mundial a la economía rusa? Bueno, fue devastadora. No solamente con las cuestiones de economía de guerra que nosotros analizamos en su debido momento referido a los racionamientos, sino también
al impacto, por ejemplo, en la disminución de las áreas de cultivo, ¿sí? En las hambrunas que eso llevó consigo, bien, al aumento de los precios debido a la escasa cantidad de alimentos. Tenemos también la falta de transporte, bien, y una serie de cuestiones que después vamos a ir analizando paso por paso y van a ir leyendo. Entonces, desde lo político, condiciones negativas; desde lo económico, condiciones negativas. ¿Qué pasa desde lo social? ¿Cómo era la sociedad rusa hacia 1917? Bueno, era profundamente desigual. Existía una minoría rica y culta, cuyos hijos eran educados por institutrices extranjeras, dueños de grandes extensiones de tierra, mientras que por debajo existía una clase media muy pequeña, y en la base de la pirámide, campesinos y trabajadores que eran los que más padecían, ¿sí? La mayoría de la población eran campesinos, escasa alimentación, los obreros vivían en barracones, alrededor, en las cercanías de las fábricas en las ciudades, alta tasa de mortalidad infantil que llevaba un 25%. ¿Sí? Los campesinos estaban atados a la tierra en un estado de servidumbre, en su mayoría, ¿sí? Es decir, existe una profunda desigualdad entre el sector alto de la sociedad y el más bajo. Y por último, en esta selección de causas, incluí el tema de la cuestión de las ideas. Siempre las ideas, de alguna manera, son la inspiración para los revolucionarios, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta las ideas del marxismo, ¿no? Cuya imagen está acá atrás, Carlos Marx. Es de alguna manera quien va a inspirar a los personajes revolucionarios que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y cuyas ideas se van a intentar llevar adelante durante la Revolución Rusa. Luego veremos si esto fue así o no. Entonces tenemos tres causas, de alguna manera, por decirlo, materiales o cuestiones más tangibles, por decirlo, ¿sí? Que son las políticas económicas y sociales, y por último la influencia de las ideas. Pasamos al segundo. ¿Cuáles son los personajes destacados de la revolución? Es decir, aquellos personajes que destacaron en el proceso que nosotros vamos a estudiar. Bueno, el primero es Nicolás II. Claramente era el zar, ¿sí? Era quien gobernaba Rusia, dijimos, hasta 1917. Su familia se había mantenido en el poder por más de 300 años. El segundo ya es el personaje revolucionario, ¿no? Es de alguna manera el líder de la revolución, claramente, por lo menos hasta 1917. El personaje más destacado es Lenin, ¿sí? Después lo vamos a conocer algunas de sus ideas mediante las tesis de Abril. El tercer personaje que he seleccionado destacado, que está en la parte de arriba, es Trotsky, ¿sí? Es quizás quien mayor encarne las ideas del socialismo, las ideas del marxismo, ¿sí? Las ideas de esta revolución desde lo teórico, ¿sí? Es quizás un mayor representante. El cuarto es Kerensky, luego lo vamos a también mencionar, que va a ser parte del gobierno provisional en 1917. Y el último es Stalin, ¿sí? A quien también vamos a conocer más adelante, y que muchos identifican con la revolución tradicional. El tercer elemento que menciona aquí tiene que ver con las etapas de la revolución. La revolución rusa tiene dos etapas y se dan, por lo menos en 1917, en dos partes: la revolución de febrero y la revolución de octubre. Es decir, dentro de 1917 va a haber dos revoluciones, febrero y octubre. La de febrero la hacen los mencheviques, ¿sí? ¿Quiénes son estos mencheviques? ¿Qué ideas tenían con respecto a la revolución? ¿Sí? Sus líderes y demás. Eso lo vamos a ir estudiando de forma detenida, pero básicamente sus ideas son de alguna manera más limitadas en los cambios, ¿sí? Más conservadoras que la otra facción que vamos a estudiar, ¿sí? Dentro de los mencheviques podemos encontrar la figura de Kerensky, ¿sí? que mencionamos arriba, incluso en un primer momento la de Trotsky, ¿sí? Pero bueno, dentro de las ideas matizadas que podemos encontrar, o más de alguna manera menos revolucionarias quizás, en un comienzo estaba la de no abandonar la Primera Guerra Mundial,
¿sí? Y que el sector que debía tomar el poder no era el de los campesinos y obreros, sino el de la clase media. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con las etapas de la revolución que nosotros vamos a ir estudiando. El segundo grupo que vamos a mencionar y que tiene que ver con otro mes, que es octubre, es decir, dentro de 1917 va a haber otra revolución, que es la de los bolcheviques. ¿Sí? Es acá donde aparece claramente la figura de Lenin. Bien, esta revolución bolchevique es la más revolucionaria, la que pretende grandes transformaciones, la que pretende pasar, como vamos a ver, directamente desde el capitalismo o esta situación que vivía Rusia antes de 1917 directamente al socialismo, ¿sí? sin ningún paso intermedio, y que plantea abandonar la guerra, ¿sí? Y que plantea también que los que deben tomar el poder son campesinos y trabajadores, ¿sí? Antes había dicho que, acá quiero hacer una salvedad porque quizás no quede claro y no sé si incluso si me equivoqué, la realidad es que los bolcheviques querían pasar del estado en el cual se encontraba Rusia, en el cual no era precisamente una etapa capitalista, sino una especie de semifeudalismo, ¿sí? Debido a la gran cantidad de siervos que estaban atados a la tierra, de estos campesinos, a una etapa socialista propiamente dicha, sin hacer un pasaje demasiado extenso por el capitalismo. Pero estas ideas luego las vamos a ir viendo en otras clases. Entonces, la etapa que se da en octubre es la de los bolcheviques, es la etapa más revolucionaria y es en la que gobierna Lenin, ¿sí? ¿Qué pasa con las consecuencias? Que es la cuarta punta de este rombo interpretativo. Bueno, la consecuencia es que en 1917 se va a dar el fin del zarismo, ¿sí? El fin de la autocracia zarista. Asciende el partido bolchevique, ¿no? Que eran esta facción que mencionamos dentro de las etapas. Esa es la primera consecuencia. La segunda es la guerra civil entre blancos y rojos, es decir, una vez que triunfa la revolución rusa, lo que se va a dar es el ascenso de los bolcheviques, como dijimos recién, pero a su vez va a haber una contrarrevolución, es decir, aquellos sectores más acomodados, con apoyo de países extranjeros, van a iniciar una guerra civil contra Rusia, entre los blancos antirrevolucionarios y los rojos antirrevolucionarios es que se va a dar esta guerra civil. Otro elemento, ¿sí? es quizás el último que vamos a señalar, es que en 1924 va a morir Lenin, que habíamos dicho que era el líder de la revolución rusa, ¿no? Y va a haber una disputa en el poder entre Trotsky y Stalin. ¿Sí? Es decir, dos posturas muy distintas con respecto a qué hacer con la revolución se van a dar entre Trotsky y Stalin, ¿no? ¿Quiénes son? Como dije recién, Trotsky era aquel que representaba las ideas más teóricas del marxismo, de las ideas de la revolución, y Stalin de alguna manera va a ser más pragmático y para muchos va a representar la idea de revolución tradicional. Con respecto a las actividades, lo que van a tener que hacer es completar este cuadro sobre lo que serían sobre todo el tema de las causas de la Revolución Rusa, con algunas características de cómo era Rusia hasta ese momento. Habíamos dicho que la dinastía era la de Romanov, y recuerden esto, igualmente yo les voy a señalar las páginas que ustedes tienen que utilizar de su manual, les voy a mandar nuevamente el link del manual, ¿sí? Los aspectos geográficos, es decir, cómo era la extensión de Rusia en ese momento, desde lo geográfico, y los aspectos culturales. Van a ver que era un imperio multicultural, es decir, convivían muchas culturas en el mismo territorio. Tengan en cuenta sobre todo que la idea de los ítems es escribir poco, ¿sí? Por ende, traten directamente de escribir lo justo y necesario, porque eso es un criterio de evaluación. Con respecto a las causas sociales, y es acá donde ponemos en práctica lo que les expliqué en el rombo, tengan en cuenta que el sector social va acá arriba, ¿sí? Es decir, minoría rica y culta, clase media, campesinos y trabajadores. Y en cada ítem van a poner una característica. Pueden ser que les queden 3, 2, 4 ítems en cada uno, y no los que yo les estoy poniendo acá. Es decir, son meramente de orientación la cantidad de ítems.
seleccionen la información, no escriban demasiado y sobre todo lo que se tiene que notar en este punto, ¿sí?, es el tema de la desigualdad, para entender las causas sociales de la revolución. Bien, las causas políticas, tengan en cuenta, ¿no?, esto que habíamos hablado de la autocracia zarista, y caracterizar algunos elementos de esa autocracia, ¿no? Cómo era el sistema político ruso. Todo lo que les estoy comentando lo tienen en el manual, ¿sí? Y las causas económicas, nuevamente nos metemos con lo que mencionamos en el rombo, tiene que ver con cómo impactó la Primera Guerra Mundial en Rusia, ¿sí?, en ese contexto, ¿sí? ¿Qué pasa con el punto número 3? Bien, acá nos metemos con las causas culturales de la revolución, ¿sí? Estas ideas del marxismo, para que ustedes conozcan de qué se trata esto del marxismo, de las ideas del socialismo y demás. Vamos a ver un fragmento, vamos a ver un capítulo en realidad, que es corto, ¿sí? Que se llama Marx ha vuelto, ¿sí? Y que les va a permitir conocer un poco no solamente la figura de Marx, sino varias de sus ideas, ¿sí? A partir de esa observación ustedes no van a tener que responder consignas, sino hacer un audio, ¿sí? Es decir, hacer un audio con una herramienta que se llama vocaro.com, ¿sí? Es decir, acá yo les puse la aplicación vocaro.com para que puedan pegar el link del audio acá, ¿sí? Y la última actividad es la 4, tiene que ver con realizar una cronología sobre este video que les presento a continuación, ¿sí? Recuerden que todos los links siempre están abajo, por si no tienen lector de QR, lo tienen acá abajo, ¿sí? Es decir, tanto en este también, ¿sí? Siempre tienen todos los links en azul para que los puedan linkear si es que no tienen lector de QR o según cómo estén trabajando, ¿sí? Tengan en cuenta que una cronología es esto de poner un hecho al lado, uno abajo de otro, no es una línea de tiempo donde pongo los hechos uno al lado del otro. Consideren que una cronología debo explicar brevemente qué pasó en cada año, ¿sí? No hacerlo muy extenso, no debo escribir mucho, ¿sí? Es decir, eso es importante porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Si yo hago una cronología muy extensa, pierde el sentido de la herramienta. Lo que debo tratar de identificar es qué sucedió en cada año. Bien, bueno, espero que les sea útil y cualquier cosa pueden consultar.